Capítulo 1, el presidente Barack Obama y uno de los principales planteos hoy después de reunirse con el titular del régimen cubano, Raúl Castro. Cuba es soberana y con razón está orgullosa. El futuro de Cuba lo decidirán los cubanos, nadie más. Al mismo tiempo, como hacemos en cualquier parte del mundo donde vamos, hemos dejado bien claro que Estados Unidos seguirá hablando a favor de la democracia, incluyendo el derecho del pueblo cubano a decidir su propio futuro. Hablaremos a favor de los derechos humanos universales, incluyendo la libertad de expresión, de asociación y de religión. De hecho, espero reunirme mañana con representantes de la sociedad civil cubana y escucharlos. Y Raúl Castro, hablando precisamente de la piedra en el zapato que le apareció hoy cuando el tema de los derechos humanos se planteó no solo desde el lado presidencial, sino desde periodistas. ¿Cuántos países, Andrea, del mundo cumplen los 61 derechos humanos? Eso he señalado ahí. Y civiles, en su conjunto. ¿Qué país los cumple todo? ¿Lo sabe usted? Yo sí. Ninguno. Ninguno. Unos cumplen unos, otros cumplen otros. Y entre esos estamos nosotros. De esos mencionados 61 son. Cuba cumple 47. No se puede politizar el tema de los derechos humanos. Eso no es correcto. El presidente Barack Obama planteó parte de lo que es su estrategia, de lo que él considera son los pasos apropiados para dar en estas circunstancias. Son los desacuerdos que tenemos sobre derechos humanos y democracia, y hasta el punto que podamos tener un buen debate sobre eso, una buena conversación para poder avanzar en realidad. Yo pienso entonces que eso nos va a permitir el florecer pleno de nuestra relación y que sea posible. Y si no, llegar va a ser básicamente un elemento irritante muy fuerte. Le digo bienvenidos a nuestros invitados, el señor Luis Enrique Ferreres, representante internacional de la Unión Patriótica de Cuba. Él fue algo que no existe en el gobierno cubano y tiene muchos conocidos que en realidad no existen desde el punto de vista del gobierno cubano porque ellos fueron presos políticos. Gracias por acompañarnos, señor. Gracias, Pedro. El señor Frank Mora fue subsecretario de Defensa para Asuntos Hemisféricos, es el director del Instituto de la Universidad Internacional de la Florida que estudia la situación en Latinoamérica y el Caribe. Caballero, muy buenas noches. Gracias, Pedro. Un gusto tenerlo por aquí. El señor Omar López Montenegro viene con un documento que no existe. Él es director de la Fundación Nacional Cubano-Americana y nos hizo llegar unos datos que impresos en letra pequeña, podríamos haberlo impreso en letra grande y tener una cantidad de páginas, pero aún así en letra pequeña incluye 3 páginas completas. 3 páginas completas de algo que desde el punto de vista práctico no existe. Bienvenido, señor. Muchísimas gracias, Pedro. ¿Por qué le digo que no existe? Por esto. Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónala ahora. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Ya. Ah, caramba, acá hay una lista. Bueno, esto es parte de la lista, ¿no? Que les estaba mostrando de lejos. Estos son caballeros que no existen desde el punto de vista del régimen. Les puedo dar nombres, pero no les voy a leer esta lista en estos momentos. Son 47. Elizardo Sánchez dice que se quedó corta la fundación, que hay por lo menos 80. Se puede discutir en cuanto a cantidades. La realidad es que, como hablan de las brujas, ¿verdad? Dice, yo no creo en las brujas, pero que existen, existen. Que las hay, las hay. Tristemente, hay gente que por pensar diferente está presa en Cuba, ¿correcto? Sin lugar a dudas, ¿no? Y hay varias listas, como bien dice Elizardo. Los números varían, también la lista es de acuerdo con quiénes de estos presos las organizaciones tienen contacto, pero de que hay. Eso es una verdad
tan innegable como que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Y ahora conversaremos más del tema, pero quiero analizar el balance de lo que piensan nuestros invitados en cuanto a lo que fue esta primera jornada. Llegó ayer el presidente, ayer hubo represión, podemos incorporar eso, pero sobre todo ese contraste fenomenal que hubo en la conferencia de prensa posterior a la reunión. ¿Qué piensa, Frank? Sale a relucir realmente la diferencia entre un presidente y el otro, ¿no? Y hace relucir también al pueblo, no solo a nosotros que lo conocemos muy bien, sino a la comunidad internacional, la prensa internacional que estaba ahí hoy y estaba ayer cuando lo de la golpiza, ¿no? Que realmente es algo que hemos visto por meses atrás, pero que la comunidad internacional no se da cuenta y no lo sabe, lo ignora, y ahora el mundo vio realmente, Pedro, lo que está haciendo el gobierno cubano. En parte, gracias a la visita del presidente que trajo a la prensa y sacó eso a todo el mundo. ¿Qué piensa Luis Enrique? Similar a lo que dice Mora, estamos hablando de que en medio de la visita de Obama esta golpiza repercute de la manera que no hubiese repercutido, como mismo viene pasando hace tantos domingos y hace tantos días de cualquier día de la semana, que le emprenden contra los opositores pacíficos, cualquier organización que se atreva a reclamar en las calles lo de respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos que dice Raúl Castro que ellos respetan 47. No respetan los 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y dice él que respetan 47. Y en cuanto a la cuestión de los presos políticos, solamente de un Paco son 19 que tenemos en este momento en prisión. La lista de la Fundación se queda un poco corta porque esos son los que ellos han podido asegurarse que son plenamente presos políticos, pero hay otros muchos más que incluso los 80 que menciona Elizardo también se queda corta. Nosotros en el tiempo que pasamos en prisión conocimos a tantas personas que fueron por verdaderos motivos políticos a prisión y que nadie conoce, que es increíble la lista, Pedro. La llamada peligrosidad social es un delito que sin usted haber violado ninguna ley, sin haber cometido delito, usted va a prisión. Y muchas de esas personas que iban con esta ley iban simplemente porque se expresaban libremente, aun cuando no militaban en ninguna organización, cuando nadie los conocía, y sus nombres, por supuesto, no pueden aparecer en ninguna lista porque no tienen relaciones con nadie dentro de la oposición en Cuba, ni siquiera en el exterior con la Fundación o con nosotros o con la prensa libre, ¿no? Y muchas de esas personas siguen estando en prisión sin nadie saber ni siquiera sus nombres. No estamos hablando de 80 que son conocidos por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que dirige Elizardo Sánchez, sino de otros muchos que van a prisión injustamente. ¿Qué pasa con esto? Mientras siga en Cuba el sistema que hay, las leyes que hay, van a haber miles y miles de personas siempre injustamente en la cárcel. Me asomo a algo que no se dijo en ese momento allí, porque cuando dice el señor Castro, mis disculpas a los señores, pero cuando dice el titular del gobierno cubano que le den la lista de presos, me hubiera encantado que después alguien le dijera, deme la lista esa de los derechos que respetan ustedes en Cuba. En todo caso, el vocero del Departamento de Estado, el almirante John Kirby, respondió específicamente al tema de si existen o no presos políticos desde el punto de vista estadounidense. Aquí está. Si existe esa lista, no la tengo frente a mí, pero sí sabemos que allí la gente sigue siendo arrestada por razones políticas y eso sigue siendo un motivo de preocupación y rutinariamente lo mencionamos ahora que tenemos este diálogo con las autoridades cubanas. Balance, vimos lo que mencionaba el señor Mora en cuanto a medio mundo, les guste o no les guste, vieron lo que pasó ayer y por supuesto lo que ocurrió hoy. Es muy temprano, falta todavía algo que todo el mundo está esperando, que es el discurso de mañana, pero ¿qué piensa de este arranque? ¿Qué piensa de lo que hizo hoy el presidente Barack Obama allí? Yo creo que el presidente, hablando de derechos humanos y democracia, insistiendo en el tema al lado de Raúl Castro, y obviamente poniendo a Raúl Castro de una manera muy incómoda hablando de ese tema, ¿no? Conversando con los emprendedores, con la sociedad civil, los disidentes, después el discurso que va a dar, que yo creo que va a ser un discurso muy importante sobre temas de democracia y derechos humanos. Yo creo que uno tiene que enfocar en el impacto que eso puede tener, ¿no? De ayudar al país, o mejor dicho, al pueblo cubano a construir un futuro. ¿El futuro es mañana? No. Nadie piensa que esto va a ocurrir. Pero esto es parte de un proceso que culmina ahora y que va a seguir después del presidente Obama, de tratar de, como dice él, realmente empoderar al pueblo cubano. Él, fíjate que él nunca habla del gobierno cubano. Él siempre habla y se dirige al pueblo cubano, al pueblo cubano, al pueblo cubano. La primera oración que dijo en el 16 o el 17 de diciembre del 2014 fue: ahora comienza una nueva etapa en nuestra relación con el pueblo cubano. Y eso se trata de esto. Omar,
cuando se habla de los disidentes y hay una gritería que a mí siempre me pone frenético porque hay gente que tristemente lo cree, son asalariadas, son mercenarias, hablan de gente que recibe apoyo del exterior. ¿Hay gente, usted puede decir, que reciba un salario de Estados Unidos para ser disidente? Nadie recibe un salario de Estados Unidos ni de ninguna organización por ser disidente en Cuba. Lo que sí sucede es que pierden su salario. La persona cuando se declara disidente en Cuba es expulsada del centro de trabajo si trabaja. La primera medida que toma el gobierno es tratar de asfixiarlo económicamente. Y sí hay gente que los ayuda, pero un salario es una remuneración fija por un trabajo que realizan las personas. Al contrario, a estas personas se les ayuda porque no tienen trabajo. Este es el estereotipo clásico de régimen, ¿no? Para tratar de desacreditar a la oposición. Y por eso yo creo que la reunión de mañana del presidente con la oposición tiene la gran importancia de elevar este nivel. Yo no creo que en Cuba mucha gente, ni siquiera gente dentro del gobierno, crea en el estereotipo de que esta gente son asalariados y de que el régimen castrista esté diciendo de que ahora pues los disidentes se van a reunir con su amo, que es el presidente. Este lenguaje cambió, es más, no tiene sentido dentro de la nueva dinámica de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y el régimen lo sabe que está perdiendo piso político en este sentido. Más adelante vamos a profundizar en el tema de lo que pasó ayer, pero quiero compartir con ustedes esas imágenes que, como bien decían nuestros invitados, están recorriendo el mundo. Y en ese marco hay cosas que se pueden extraer, hay cosas que le guste o no le guste al régimen cubano, las está viendo una cantidad de gente. Se atragantó hoy Raúl Castro en varios pasajes de la conferencia de prensa, no le quería contestar a los reporteros. Pasó una cosa para mí que sería graciosa si no fuera por los personajes siniestros que la protagonizan. Un señor de la televisión cubana le hace una pregunta en español a Raúl Castro, y Raúl Castro se acomoda los auriculares y le pide que me repiten la pregunta, porque ya ni español estaba entendiendo a esa altura. Pero, más de lo anecdótico, ¿qué es lo que usted cree más práctico puede salir de este proceso? Cuando el Air Force One levante vuelo y se vaya el señor Obama. Esto es cuestión de dando pasos hacia adelante, Pedro. Aquí nadie piensa que por la normalización de relaciones con Estados Unidos que Cuba se va a convertir en una democracia y que el gobierno va a respetar derechos humanos. Nunca pensó, nadie es tan ingenuo como pensar. Pero esto es parte de un proceso que va a tomar tiempo, pero ya comenzó, está creando una dinámica, yo creo, dentro de la isla. Y yo creo que va a llegar a un proceso de eso, como dice el presidente, de tratar de crear espacio y empoderar al pueblo cubano poco a poco. Esto no va a ir del día a la noche, pero va a ocurrir. Para usted, Luis Enrique. La política que lleva la administración Obama o la futura administración el año que viene puede ayudar, es decir, puede agilizar un poco el proceso, pero el cambio, como siempre hemos dicho aquí con ustedes en el canal, el cambio depende del pueblo cubano, depende de esos activistas que están en la calle cogiendo los golpes, del pueblo cubano en general, que cada día está más cansado de aguantar a la dictadura y sí quiere cambio, y depende también en gran medida del respaldo moral y hasta material que podamos darle desde el exilio a los patriotas cubanos que habemos regado por el mundo, no solamente aquí en Miami. Dentro de todo esto vemos algo sencillo, y es la gigantez de Obama frente a un enano político que es Raúl Castro. Un hombre que no sabe responder, que se pone los audífonos cuando no tiene que ponérselo, que trata a un periodista como si fuera una conversación de dos chusmas en una esquina de La Habana,
de dime la lista, dime los nombres, y una cosa que es un ridículo, pero eso le muestra algo, le muestra la desesperación en que está la dictadura, que necesita de la economía americana para subsistir, pero a la vez le tiene miedo al acercamiento con los americanos porque saben el costo político que tienen que pagar. Y también le tienen miedo a 60 personas aproximadamente que estaban manifestándose en la calle, la mayoría de ellas mujeres, porque saben que no son 60, que son un 80 posiblemente en porcentaje de la población cubana, la que cualquier momento puede salir a la calle a respaldar a estas personas. Le temen a que esa pequeña llama se convierta en una hoguera que ellos no puedan apagar. Y un detallecito, porque sé que lo dice, entiendo perfectamente la intención, pero si había alguien chusma, en todo caso, es el que contesta la pregunta de un periodista que le hace un planteo muy válido. Castro, la parte de Raúl Castro, exactamente. La cosa chusma no es que hubiera dos chusmas, sino que alguien hace una pregunta civilizada y le salen con una respuesta chusma. Por supuesto, tenía que estar presente la palabra bloqueo en los planteos del gobierno. Aquí está Raúl Castro. Mucho más pudiera hacerse si se levantara el bloqueo de los Estados Unidos. Reconocemos la posición del presidente Obama y de su gobierno contra el bloqueo y los reiterados llamados que ha hecho al Congreso para que lo elimine. Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas, pero no suficientes. Intercambié con el presidente sobre otras medidas que pensamos pueden tomarse para eliminar restricciones aún vigentes y hacer una importante contribución al desmantelamiento del bloqueo. Y aquí otro punto de lo que muchos consideran clave de lo que dijo el presidente Obama en esa conferencia. Tengan presente que yo tengo muchísimos desacuerdos con los chinos con respecto a derechos humanos. Viajaré a Vietnam más tarde en el año y estoy también francos desacuerdos y profundos desacuerdos con ellos. Y mi enfoque ha sido que si yo participo de manera franca, declarando nuestros valores con firmeza y con la claridad meridiana de que no podemos imponerle cambio a ningún país, porque tiene que venir de adentro. En realidad lo que quiere decir yo tengo fe en el pueblo. ¿Qué me dice Omar? Bueno, yo creo que está bien clara la frase y se ha repetido aquí. El cambio tiene que venir de adentro. Hay un elemento de lógica aquí y siempre hemos dicho que el problema en Cuba es la relación entre el pueblo cubano con el gobierno cubano. La existencia de una dictadura que le niega sus derechos. No el famoso conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Yo siempre cuando digo esta etiqueta que se ha creado desde hielo, digo, caramba, yo el hielo nunca lo vi, no sé a dónde sacaron este de hielo, pero la realidad es esta. Si el problema es entre el gobierno cubano y el pueblo cubano, la solución está allí también. Ni Obama ni ningún presidente de los Estados Unidos va a cambiar esta relación directamente. Ahora lo que sí puede hacer es lo que se ha estado haciendo, pues tratar de abrir más avenidas, más oportunidades para ayudar a esa gente que está luchando dentro de Cuba. Creo que es importante y mañana vamos a ver el discurso, la reunión con los disidentes, este mensaje dirigido al pueblo cubano, que por cierto fue una de las cosas que recomendamos en la reunión con Ben Rhodes, que Obama, el tono de la visita fuera siempre hacia el pueblo cubano en vez de hacia el gobierno cubano. Brevemente su pensamiento de cierre de este capítulo. Estoy de acuerdo con Omar. El presidente mañana va a dar en el discurso, va a resaltar ese tema, que el futuro de Cuba está en las manos del pueblo cubano. Vamos a tratar de ayudar, a facilitar, a agilizar, pero esto no, Estados Unidos no va a estar interviniendo en el futuro de Cuba. Y es una cosa que él dice no solo en Cuba, sino en toda América Latina, aquellos líderes populistas que quieren culpar a Estados Unidos de todos los problemas en el mundo. No, estos son tus problemas y ustedes tienen que resolverlos. ¿Su pensamiento de cierre, Luis Enrique? Creo que también estoy muy de acuerdo con lo que dice Mora con esta cuestión, pero más allá de todo eso, el mundo libre solo debe ofrecerle un poco de solidaridad y respaldo moral a los opositores. Cada día son más los jóvenes, las personas, incluso de mayor edad también, que se levantan reclamando su derecho, que pierden el miedo, y cada día también son más las personas que desde el exterior tratan de involucrarse un poco más en el tema de Cuba porque lo sienten como algo propio, como una responsabilidad, que la única manera de cambiarla es lo que están dentro y lo que estamos fuera. Todos tenemos que contribuir y de esa manera Cuba pronto va a ser libre. Obama sí, como he dicho otra vez, Obama no, embargo sí o embargo no, es una cuestión de los cubanos. Que unas cosas puedan mejorar o agilizar el proceso que nos toca a nosotros, eso está claro, depende de la política y la habilidad con que se maneje, ¿no? Como una partida de ajedrez, según las piezas que se muevan en cada tablero,
es el avance que se puede dar. A lo mejor un jaque o un jaque mate muy pronto. Eso depende de nosotros y de los solidarios del mundo, la gente del mundo libre, que en este caso esperemos que la administración Obama y la próxima administración siempre tengan esa solidaridad con los luchadores dentro de Cuba. Señores, un gusto. Muy Gracias, amables. Gracias. Paréntesis, seguimos nuestra cobertura sobre este episodio histórico. Les recuerdo, ocurren cosas que más del 95% de la población del planeta no vio. 88 años hace que no llegaba un presidente estadounidense a Cuba. Y claro, las circunstancias son muy diferentes de cuando el señor Coolidge apareció en un barco de guerra después de navegar casi 3 días desde las costas estadounidenses. Ya volvemos.